Decía que soy básicamente Ignacio Rivera, que está detrás de Academia del Paisaje, junto con Noel Kingsbury y Ángeles Casares. Ángeles, para los que no la conozcáis, es la persona que básicamente suele presentar las ponencias de Latinoamérica. Y nada, quiero agradecer la contribución de nuestro patrocinador, Cultidelta, que además este año vuelve a repetir, básicamente como patrocinador. Y nada, dicho todo esto, doy paso a Fernando para que hable. Buenas tardes, soy Fernando Hortelano Vázquez de Prada y lo primero que quiero hacer es, agradecer a Ignacio Rivera, a la Academia del Paisaje, la oportunidad que me dan de explicar lo que estoy haciendo y al mismo tiempo de compartir foro con paisajistas, creadores y divulgadores del arte de la jardinería, a los que yo admiro mucho realmente. Mi formación es de ingeniero técnico agrícola, yo estudié en la Universidad de Valladolid. Nada más terminar de estudiar, marché a trabajar a Arabia Saudita, volví, hice el máster en jardinería, los cursos máster en jardinería y paisajismo de la Politécnica de Madrid. Entré a trabajar directamente también pues, con una gran empresa de servicios que hacía y hace todo tipo de trabajos medioambientales, repoblaciones, recuperación de paisaje en autopistas, gestión de grandes zonas verdes en ayuntamientos. Con ellos aprendí muchísimas cosas, sobre todo temas de gestión y lo que yo llamo de alguna manera un poco, pues la gran jardinería, casi jardinería industrial. Estuve unos años con ellos, después me vine a Asturias, estaba en la central de Madrid, me vine a Asturias. Monté mi empresa de jardinería y paisajismo, hice muchos trabajos, mantenimientos durante una serie de años y bueno, y ahora me dedico fundamentalmente pues al tema de diseño de jardines, formación y asesoramiento, ¿no? Entonces, lo que voy a comentar hoy aquí es el tema de las praderas naturalistas y sobre todo el tipo de pradera que yo estoy desarrollando y que estoy empezando a introducir, ¿no? Una pradera que está muy conectada con lo que es el medio ambiente y la ecología de la zona. Como os dije, mi primera experiencia laboral fue en Arabia Saudita y pongo esta foto para que se vea que estuve allí. Esto es un palmeral que tiene 70 millones de palmeras en una zona que aparte de ser desértica, pues bueno, ahí fluye agua en su suelo. Y yo donde estaba era en el mantenimiento de 4 campos de fútbol. El campo de fútbol, como sabéis, es una superficie verde de hierba, en este caso monoespecífica, que es decir, de una sola especie, que, bueno, yo lo considero prácticamente jardinería industrial, pero que sirve muy bien para comparar y poner en situación, digamos, de los diferentes tipos de praderas que podemos encontrar, ¿no? En ese campo de fútbol, que eran 4, ahí en Arabia, imaginaros, Arabia Saudita, en un desierto, estábamos a nivel del mar, tiene un clima desértico cálido y seco, o sea, estamos hablando de una pluviometría de 108 litros por metro cuadrado y año. Yo, la verdad, cuando estuve allí casi no vi ninguno de esos litros. Y aquí a la derecha, donde estoy yo ahora mismo, esto es Oviedo, vivimos en un clima oceánico con una pluviometría que es prácticamente 9 veces la del desierto, o sea, estamos hablando de 960 litros por metro cuadrado y año, ¿no? Las diferencias no se quedan solamente en el tipo de, digamos, de clima, sino hay mucha diferencia en cuanto a la composición, la gestión y demás, que os voy a relatar un poco para que veáis hacia dónde estamos trabajando, ¿no? En los campos de fútbol, el terreno sobre el que se asienta la hierba, en este caso era una hierba seleccionada por su resistencia a la sequía y su resistencia a la salinidad, sobre todo. Es una variedad de Cynodactylon, de la hierba de las Bermudas, una especie de clima cálido que necesita, bueno, pues en cuanto hay algo de frío, entra en dormancia, se necesita mantener cierta humedad, aunque aguanta muchísimo la sequía. Bueno, esa hierba estaba asentada sobre un sustrato completamente artificial, hecho de una mezcla de arenas, tierras y turba, que se echó allí en los campos de fútbol.
Este prado de la derecha, el prado florido esta pradera naturalista, en realidad se asienta sobre el terreno natural del sitio. Quiere decir que, bueno, hay ya una diferencia esencial. El prado de la izquierda, quiere decir, además de eso, bueno, pues tiene un sistema de gestión, un sistema de mantenimiento intensivo, en el sentido de que es intensivo en mano de obra. Ahí había 2 personas en cada campo de fútbol trabajando a piñón fijo, intensivo en cuanto a los tratamientos fitosanitarios, dábamos pases de insecticidas permanentemente, porque claro, una superficie de hierba a mitad de un desierto pues atraía todo tipo de insectos, teníamos plagas de lepidópteros cada 2 por 3, teníamos que tratar, teníamos que abonar muchísimo, se abonaba con urea en el riego, teníamos que dar siegas permanentes para controlar un poco la altura y que permitiese jugar al fútbol. Y aquí, a la derecha, en contraposición, en este prado florido, pues no se trata nada, no se puede tratar, no se debe tratar, no se abona nada, todo lo contrario, no se riega nada. En el desierto se regaba con agua salina, bueno, con agua de desalinizadoras que tenía un alto contenido en sales, pero que además había que traer con camiones cisterna. Entonces, os podéis imaginar que el gasto energético de ese agua, quiere decir, la huella de carbono de mantener ese campo de fútbol era tremendo. En este otro estilo de pradera, por así decirlo, la huella de carbono es mínima, porque esta pradera solamente tiene pues, entre 1 y 3 siegas al año. En concreto, esta tiene 3 siegas al año, ¿no? En determinadas épocas que luego explicaré. Entonces, yo con esto quiero un poco evidenciar el paso, digamos, de una jardinería industrial a una jardinería mucho más naturalista, mucho más ecológica y mucho más enraizada con el medio ambiente que lo rodea, ¿no? Y, por supuesto, una jardinería muchísimo más sostenible. Quiero decir que aquí estoy poniendo, digamos, los extremos de sostenibilidad e insostenibilidad. Esto es insostenible a no ser que emplees una serie de recursos magníficos que solamente se pueden pagar los jeques árabes. Esto es mucho más sostenible. No es que no haya que hacer nada, pero no requiere, requiere infinitamente menos recursos que la otra. Entonces, bueno, por así decirlo, es una pradera que va más, es más ecológica y va más, digamos, con los tiempos desde mi punto de vista y con la sensibilidad del momento, ¿no? Esta pradera, pues, comenzó como esto. Esto era un prado de siega y diente, que se dice. Ese es un prado, son prados que se utilizan, pues, unos años para tener ahí al ganado. Entonces, el ganado va comiendo la hierba, va abonando el terreno, por supuesto, y otros años, pues, se le siega. Los años que se le siega, quiere decir que no se mete al ganado y se deja alto, como es esta fotografía del año 2009, con esta fotografía tan bonita de la siega. Esos años, sin embargo, se sigue abonando porque se utilizan purines de la ganadería, o quiere decir, estiércoles mezclados con agua, de forma que siempre se mantiene un nivel de nutrientes bastante elevado. Bueno, este prado tuvimos la fortuna de que pasó a nuestra disposición, justo al lado de nuestra casa. Entonces, bueno, pues como al principio, pues lo normal, lo que se suele hacer es decir, pues nada, pues voy a empezar a segarlo igual que sigo en casa. Entonces, bueno, pues ahí empezamos a segar. Tengo que decir que además el prado bueno, el clima de Oviedo favorece este tipo de vegetación, eso indudablemente, y además, bueno, pues el terreno son antiguas huertas, una potencia de tierra vegetal pues de un mínimo de 40 centímetros, aunque hay algunas zonas con gravas porque se hicieron caminos. Es un subsuelo arcillo-arenoso con capas de arcilla, quiere decir que en conjunto retiene muy bien la humedad, tanto en superficie como en profundidad. Es un prado bastante húmedo, por así decirlo, y que, bueno, pues tiene muchísima riqueza vegetal. Tiene gran capacidad, ¿no? Nosotros rápidamente, bueno, yo decidí que, bueno, ya que teníamos el prado aquí al lado, lo iba a hacer césped y empecé a segarlo. Así estuve una serie de años segando
y lo que es muy importante, extrayendo la hierba. Ya veremos cómo la extracción de la hierba durante las siegas influye mucho después, influye en el desarrollo del prado, ¿no? Entonces empecé a segar y rápidamente, claro, me di cuenta de que tenía que segar el doble, luego tenía que trabajar el doble y, bueno, me empezó a pasar lo que les pasa a muchos propietarios de jardines aquí en el norte, que, claro, llega el fin de semana y tampoco les apetece ponerse a segar. Total, que me vi con esa tesitura y un día, por casualidad, que fui a la casa de un amigo, vi que tenía un prado alto, pero con caminos. Uy, y dije, joder, qué invento este, ¿no? Qué bonito. Ya me contó cómo lo llevaba, cómo lo gestionaba y decidí también hacer lo mismo. O sea, decir, bueno, voy a dejarlo como estaba antiguamente, pero con caminos para poder pasar, ir de aquí para allá. Esos caminos pues me llevaban a una zona de trabajo, a las frambuesas y a diferentes sitios, ¿no? Esos caminos, cuando crecía la hierba, la verdad es que hacía bonito. Quiero decir que tú, esta foto aquí de la derecha con el gato en medio y la hierba alta, pues cuando viene el viento se movía todo. O sea, son efectos realmente bastante bonitos. Así también lo mantuve un tiempo cuando llegaba la época de siega, que aquí en Asturias y en todo el norte este tipo de prados, pues se viene a segar sobre el mes de julio, primeros de agosto, como muy tarde, depende de la estación, porque claro, hay años que se adelanta más, otros años que se atrasa un poco menos. Total, que bueno, yo lo mantenía así. Y rápidamente me empecé a dar cuenta de que ese prado que antiguamente era solo hierba, pues empezó a dar más flores, a aparecer flores que normalmente, bueno, pues tú muchas veces las consideras pues casi como malas hierbas. Aquí vemos pues estos margaritones, el Leucanthemum vulgare, las margaritas amarillas, es el Picris hieracioides, y por aquí anda también un tipo de acedera, el Rumes acetosa, con ese tono rosa muy bonito. Entonces, bueno, pues esto quedaba muy bien. A mí me gustaba ver, digamos, esas flores. Yo soy un apasionado de las flores en el jardín y dije, pues mira qué bien, que además tengo flores en el prado. Y la verdad es que me animaba bastante. Lo que pasa que ya sabemos que todos los aficionados a la jardinería pues somos unos insatisfechos permanentes, nos gusta mejorar y nos gusta ir cambiando y a mí me ocurrió que, claro, que varias veces pues me pasó esta foto que a mí creo que es bonita, que es un día ya prácticamente la hierba alta, granada, que había llovido, la hierba se empezó a tumbar y entonces te da esta imagen muy bonita. ¿Problema de esto? Pues claro, que acto seguido esta hierba acaba de tumbarse y a la hora de segar, pues se pone muy difícil la cosa y te da muchísimo trabajo. Entonces me planteé que a ver cómo hacíamos para que esta hierba no me subiese tanto. Cómo reducir esa altura de la hierba, cómo hacer que tuviese más flores y cómo aumentar, digamos, el tiempo de floración, porque yo veía las flores, pero solamente en determinados momentos, ¿no? Entonces, con estos objetivos, pues yo empecé a investigar y a informarme y asistí a cursos, pues, por ejemplo, en Inglaterra. Fui a cursos en Inglaterra, cursos en el Jardín Botánico de Madrid sobre praderas ornamentales. Empecé a mirar libros, a estudiar y a mirar, sobre todo, a observar las formaciones vegetales que había a mi alrededor. Miré libros, miré internet. En esa época me encontré con un par de blogs muy interesantes, el blog de la tabla, y el blog de la Biblioteca de Campo y Playa de Miguel Recio, y bueno, empecé a estudiarlos y a ver qué es lo que me decían, y también comencé a introducir, digamos, nuevas especies mediante naturalización de bulbosas de clor, sembrando vivaces, sembrando anuales, sembrando bienales, en fin, me dediqué a informarme y a investigar. Hice el curso en Inglaterra con Noel Kingsbury, que una de las cosas, de las bastantes cosas que me enseñó es que teníamos que mirar a nuestro alrededor para la búsqueda de plantas muy adaptadas, plantas que seguramente olvidadas, por así decirlo, no utilizadas y que podían dar unos resultados fantásticos en el jardín. Y entonces a eso me dediqué, y a eso me dediqué y a eso me dedico. Quiero decir que yo sigo con
yo sigo estudiando este tema, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé a investigar. Vi que la idea del prado florido, de la pradera ornamental, de la pradera naturalista o como la queramos llamar, no es nueva, es muy antigua. De hecho, aquí en estos tapices medievales, pues se ven estos prados de flores. Los investigadores, por ejemplo, del jardín, pues dicen que estos prados se sembraban, se ponían plantas, se plantaba allí y se pisaban y todo. O sea, que, bueno, era un tipo de ajardinamiento que ya se utilizaba pues hace 600 años, ¿no? Mucho más adelante, los ingleses, que siempre han estado muy adelantados y les ha gustado mucho la jardinería paisajista, como bien sabéis, bueno, pues hay un autor que es un autor icónico, digamos, de la jardinería naturalista, que es William Morrison, en su libro The Wild Garden, primera edición creo que es en 1865, esto es una edición facsímil de los dibujos, pues ya le dedica un capítulo completo, por ejemplo, a las plantaciones de bulbos en hierba natural, ¿no? Aquí podéis ver, por ejemplo, en las ilustraciones de la época, muy graciosas, estos son crocus, o sea, azafanes silvestres en hierba. Aquí me parece, estos son estrellas de Belén, el Ornithogalum umbellosum. Aquí hay unos lirios en hierba. Aquí hay una formación bastante curiosa que yo no he sido capaz de reproducir, que son unas azucenas en hierba. No sé, lo seguiré intentando a ver qué tal. Bueno, pues a base de estas lecturas y después de investigar y de seguir leyendo a autores más actuales, por ejemplo, a Christopher Lloyd, que tiene un libro sobre meadows, sobre los prados que tienen ahí en Grevdister, ese jardín también icónico de Inglaterra, que utiliza un sistema parecido al que yo estoy haciendo, que es un sistema de transformación del prado más que de sustitución de lo que hay por otra cosa. Y también, bueno, pues hoy actualmente los que son punteros en este asunto, que son pues Nigel Dunnett y James Hitchmoor de la Universidad de Sheffield, ¿no? Con toda esa información, pues yo empecé a mirar lo que había a mi alrededor. Y lo que me encontré, pues yo fui sacando fotos y fui tomando nota de todo lo que se podía utilizar allí, ¿no? Voy a poner unas cuantas diapositivas de este tipo de vegetación que empecé a ver. Estos son el Narcissus asturiensis. Esto es un prado en la montaña cántabra. Es un narciso muy pequeñito, pero como está la hierba tan baja, se ve fenomenal. Este de aquí a la derecha, por ejemplo, esto es un prado que está pues como a 10 minutos del centro de Oviedo. Aquí al fondo hay un desguace de coches, está rodeado de carreteras, muy cerca de edificios, y en el centro de él pues te encuentras una colonia de Narcissus bulbocodium, los gamones que también se llaman, ocupando aquel espacio. Es un prado bastante húmedo y estos Narcissus bulbocodium, bueno, pues a mí me parecen muy, muy bonitos. Más prados que hay por ahí, que están, además casi todos están aquí cerca. Este es un prado pues con Estida berna, que es una liliácea que se da perfectamente pues, en prados, pero también en bosques. Yo lo he visto, esto es un prado a un cuarto de hora de Oviedo, pero vamos, también lo he visto en los bosques que rodean Puente de San Miguel, por ejemplo, en Cantabria, naciendo y teniendo unas colonias tremendas a la sombra de los robles. Entonces, bueno, son plantas que, como veréis, tienen un tipo de flor muy pequeñita, muy pegada al terreno, que se ve muy bien cuando la hierba está baja y sobre todo se ve muy bien cuando la colonia es muy grande. Llegar a estas densidades a base de plantaciones, pues bueno, es complicado, lleva tiempo y hay que poner en marcha, por así decirlo, el mecanismo natural de reproducción, o sea, de naturalización de los bulbos. Tú cuando plantas un bulbo, tratas de que ese bulbo se encuentre lo mejor posible, tanto en el tipo de terreno como en el clima y en el ambiente que le rodea, y él solo empiece a multiplicarse, porque así es como ha sucedido en este prado, ¿no? Entonces te da estas alfombras de color malva, que a mí me parecen fantásticas.
junto a estas alfombras, pues por ejemplo, también aparecen estas. Esto es la Serapias lingua, es una orquídea terrestre, silvestre de aquí, que también tiene, sale un poquito más adelante, con la hierba un poco más alta, pero te da estos tonos rosas que es increíble. Ocupan extensiones enteras. Claro que en esta colonia habrá pues miles de individuos, ¿no? Más orquídeas terrestres que aparecen en los bordes de las carreteras y en las cunetas y en todos los lados, por ejemplo, son estas. La Orchis máscula es una orquídea silvestre de los prados húmedos. Aquí está en un prado, bueno, en el borde de un prado, en un talud arcilloso sobre una carretera, y bueno, ahí está vegetando de maravilla, ¿no? Lógicamente estos taludes, pues bueno, fluye el agua por ahí prácticamente, ¿no? Quiere decir, son plantas muy adaptadas a las condiciones del medio ambiente que hay aquí, claro. Sigo. Esta es otra planta también de zonas hiperhúmedas, por así decirlo, es la Cardamine pratensis, de la familia de la col. Esta, bueno, pues forma grandes colonias, además, bueno, se adapta muy bien a las zonas umbrías y la verdad es que es una planta muy bonita, un poco más alta que las anteriores, porque lo más curioso es que las colonias de estas plantas silvestres que habitan en prados, porque esto es un prado, las floraciones van subiendo de altura según va avanzando la estación. Y además, o sea, va avanzando la estación y sube la altura de la hierba, sube la altura de la flor, ¿no? De forma que siempre tienen posibilidad, por así decirlo, de que los polinizadores, los abejorros o quien sea, se acerquen a ellas y las puedan polinizar, ¿no? Más plantas de prados húmedos, bueno, esta de la izquierda es una euforbia, la Euphorbia villosa, una leche trezna, a mí me parece fantástica, tiene una rotación de flor ahí con un verde limón que, bueno, como casi todas las euforbiáceas, maravilloso. Esta tiene una duración muy, muy larga, digamos, en su apariencia, porque prácticamente está así pues, casi todo el verano. Entonces, bueno, en prados se mantiene así. Yo, lo que pasa es que no se pueden segar porque te cargas la flor. Yo la tengo más bien en zonas húmedas. Aquí a la derecha hay otra planta de prados. Esto es un gamonal, estos son gamones, o sea, que son los Ascodelus albus. Son estas espigas fantásticas, que es una planta que tiene unas raíces tuberosas, que muy fácil de trasplantar. Se da en bosques y en prados y esta la he cultivado satisfactoriamente y funciona muy bien. Al principio, a veces, pues no comienza, tarda un poco en arrancar, pero funciona espléndidamente. En este prado, curiosamente, bueno, pues primero salen gamones y después sale el hecho águila que tapa los gamones y se produce una sucesión en el año de lo más particular. Y más adelante en la temporada, aquí tenemos pues una estrella del mundo vegetal, desde mi punto de vista, que es la Dactylorhiza elata, es la orquídea alta esta llega a tener 90 centímetros de altura, claro, florece ya cuando la hierba está muy alta. Aquí están dos posiciones muy, muy diferentes. Aquí a la izquierda, pues por ejemplo, la veis con estas florecillas rosas, que es el Dichnis flos cuculi, la flor de cuco, y estos juncos, con lo cual ya nos indica de mano que esto es una zona hiperhúmeda. Aquí hay que entrar con botas de agua porque si no, vamos, dejas el zapato allí pegado al barro. Y ahí están tan contentas y hacen unas formaciones que a mí me encantan. A la derecha, sin embargo, pues lo vemos en una zona, veis por ahí, como los guardarraíles de la carretera. Esto es una rotonda donde yo creo que se quedaron sin dinero al acabar la carretera y entonces no echaron tierra vegetal ni echaron nada y se quedó pues con el terreno, por así decirlo, de desguace de hacer la carretera. Bueno, pues en ese terreno ha nacido esta especie como de prado, bueno, esta especie de prado silvestre, este prado silvestre compuesto por estas dactilorrizas elatas que se dan estupendamente. El sustrato es completamente arcilloso. O sea, dices tú, las tierras arcillosas, ¿qué malas son? Bueno, malas hasta cierto punto, hay que ver lo que sale en ellas. Hay cantidad de flora, de otras plantas que hacen que esto esté muy bien. Esto que me parece que son lupinos. Bueno, hay bastante flora. Y nos indica una de las cosas que tienen, por ejemplo, las orquídeas, que es que son plantas pioneras. Te las encuentras en los sitios
más insospechados, más degradados, en unas cunetas llenas de gravas, pues ahí salen. Tengo fotos de las orquídeas naciendo, yo qué sé, entre los botes que tira la gente por la ventana del coche, o sea, en sitios increíbles, y ahí están ellas, ¿no? La siguiente, esta es una foto de un prado seco orientado al sur, también con sus plantas. En este prado seco, por ejemplo, salen muchas, otro tipo de orquídeas, la Anacamptis pyramidale, pero aquí lo que vemos son estos, que son los pollitos, que son el Rhinanthus minor, que es la saco aquí porque es la estrella de la fiesta y luego explicaré por qué. Aquí está Rhinanthus con algunas flores del Linum viene, del lino azul, flores de vulneraria, flores de trébol rojo, bueno, un conjunto que hace que dé esa sensación de puntillista que yo creo que es muy bonita de los prados. Si ya saltamos, digamos, a la siguiente época, que sería más bien, en este caso, esto es como prácticamente finales de primavera, principios de verano. Se supone que en este momento nosotros ya segamos el prado y entonces, bueno, pues tarda un poco en volver a ponerse en marcha, por así decirlo, bueno, unas plantas más que otras. Y lo que sí me fijé y me gusta mucho son estas colonias de azafranes de otoño. Son azafranes, los azafranes son del género Crocus, una iridácea, pequeñita. Foto de la izquierda es en el Jardín Botánico Atlántico de Gijón. Creo que son Crocus nudiflorus. Bueno, creo, no sé si hay algún botánico por aquí, a lo mejor me podrá decir si sí o si no, yo tengo mis dudas. Aquí a la derecha, esto está prácticamente a nivel del mar y ahí están. Se ve en primer plano este azafrán y después este tono rosa que dan cuando hay muchos. Esto es a la derecha, creo que es el Crocus serotinus o el Asturicus, otra especie de Crocus, que llega pues a alturas pues, bastante más elevadas, casi a los 1000 metros. Esto es en Viapará, en un área recreativa que está a 600 y pico metros sobre el nivel del mar, casi 700, y en otoño se llena de estos azafranes. Pero bueno, estos azafranes llegan desde ahí, pero también se les puede encontrar aquí, que es la península de la Magdalena, en Santander, que prácticamente está a nivel del mar. Tengo que decir que muchas de estas plantas, estas y otras, pues claro, sin una adecuada asistencia técnica por parte de botánicos cualificados, pues es muy difícil identificarlas. Yo he contado con la ayuda de un gran botánico conocedor de la flora cantábrica, de Luis Carlón, que es doctor en biología por la Universidad de Oviedo y que muchas veces me ha identificado plantas para decirme, oye, esta es la otra, o para diferenciar plantas que a veces son muy parecidas y bueno, los resultados los resultados a nivel fisiológico y de funcionamiento pueden cambiar bastante. Esta diapositiva la pongo, esta es mi hija con su conejo hace muchísimos años, nuestro prado segado y el prado del vecino, que no teníamos ningún tipo de separación, y la pongo para señalar que muchas de estas flores pues están aquí a nuestro lado y no nos damos cuenta del valor ornamental y de otros valores que pueden tener. Si os fijáis, esto está segado, más o menos, y aquí que lo han dejado sin segar, un poco más alto, a lo mejor esto lleva sin segar un mes, enseguida se ven estas masas de botones de oro. Los botones de oro, a mí es una planta que me encanta y que hace un fondo que para muchas otras plantas maravilloso. Y además tiene una floración prolongadísima. Lo que quiero decir con esto es que todas estas plantas las tenemos a nuestro alrededor, están aquí a nuestro lado y solamente tenemos que fijarnos en ellas en ellas y verlas para darnos cuenta del valor que pueden tener, ¿no? Como comentaba, pues junto con esto, pues me dediqué, claro, a plantar, a naturalizar especies bulbosas de flor y sobre todo de flor y naturalizar también mediante siembras y tal. Aquí, pues bueno, en esta foto se ven los diferentes cargamentos que pedía Holanda de todo tipo de plantas. Aquí, pues bueno, utilicé esta herramienta fantástica para hacer agujeros, porque he hecho agujeros, pero vamos, en el prado que lo he dejado hecho un colador y la verdad es que he hecho muchas pruebas de naturalización. Naturalización significa que tú
para los que no sepáis, significa que tú plantas para dejarlo allí permanentemente, para que dejarlo y la prueba, digamos, de que algo se ha naturalizado es que repite la floración o que repite el crecimiento y, además, bueno, pues empieza a multiplicarse de alguna manera, multiplicarse bien de forma vegetativa o por semillas, ¿no? Entonces, bueno, muchas plantas de estas que he puesto se han naturalizado, otras no, y, bueno, pues me gustaría enseñaros algunas de las que se han naturalizado, ¿no? Por ejemplo, bueno, esta se me naturalizó por la vía rápida. Había antiguamente aquí un parterre de narcisos que quité cuando incorporamos el prado nuevo al jardín y, bueno, se me olvidaron por ahí escondidos debajo de tierra estos narcisos. Yo creo que son una variedad de narcisos ciclaminios, seguramente el Jetfire, y que empezaron a salir ahí y florecían estupendamente y de hecho se multiplicaron porque ya veis que nacen en grupos. Entonces, bueno, ahí los tuve una serie de años hasta que, bueno, tenía que hacer virguerías para no segarlos cada vez que te tocaba segar la hierba, porque los narcisos y cualquier otra planta bulbosa que naturalizas no puedes cortarle las hojas inmediatamente después de la floración, hay que esperar un tiempo para que recupere ese bulbo, digamos, la energía que ha gastado en florecer. Entonces, bueno, pues se estima que tienes que estar sin segar esta zona, pues un mínimo de 45 o 60 días, depende. Entonces, bueno, pero sí que esto ya indicaba de que los narcisos pues iban a poder sobrevivir en el prado, ¿no? Esto es una foto, se ven unos cuantos Crocus vernus, estos son azafranes silvestres de las montañas del sur de Europa, que, bueno, una planta fantástica que se naturaliza muy bien en hierba, son duraderos, son fiables, no se los comen los ratones, o sea que lo tienen todo y empiezan a florecer muy pronto en el año. Cuando empiezan a florecer, pues su floración se alarga y se va solapando con esta floración, que aquí lo que veis son narcisos de talla pequeña, flor pequeña, narcisos ciclaminios, seguramente sea el tete-a-tete, que están floreciendo a la vez. Al tiempo que empiezan a florecer los narcisos, pues también hay una planta súper resistente, súper adaptada a las zonas húmedas, que es el Leucojon stivum. Es autóctona de la zona mediterránea, se da en las Islas Baleares y, bueno, pues tiene una particularidad de que empieza a florecer a ras de suelo y según va subiendo la hoja, pues también va subiendo la flor. A mí eso me hace bastante gracia. Aquí al fondo pues se ve una mancha azul de nazarenos, el Muscari armeniacum, y aquí pues otros narcisos. Se pueden hacer combinaciones infinitas, o, por así decirlo, dentro del prado, ¿no? Más adelante, pues aquí tenemos, estos son los botones de oro que hablaba antes, tiene una floración prolongada que coincide en el tiempo y sirve de fondo, por ejemplo, a esta planta que es originaria de Norteamérica, que es la Camasia leichlini cerulea, que es una planta originaria de prados húmedos de aquella zona, bueno, sobre todo de la zona oeste de Norteamérica. La zona oeste de Norteamérica tiene un clima muy parecido al clima atlántico y entonces, bueno, pues aquí se naturalizan de maravilla y se naturalizan, se dividen fácilmente, quiere decir que aumenta la población de una manera estupenda. Es una planta que a mí me encanta y que siempre pongo, por así decirlo, ¿no? Es muy llamativa y además tiene bastante altura y destaca, ¿no? Junto a estas, pues empecé a sembrar tanto plantas y especies que había como las que no había. Esto es el Dino Vienne, el Dino azul, que había un rodal, pero recogí semillas y fui sembrando y ahora, bueno, pues está por todas partes. Es una planta muy transparente, muy alta, se ven solamente las flores y cogen muy bien el viento. Quiere decir que eso cuando hay un poco de aire, pues se mueven, que es una maravilla. Más adelante de la estación ya, pues te encuentras con esto, que como veis es una combinación de muchas especies, de muchos colores y de un efecto que a mí me gusta mucho, que es este efecto puntillista de diferentes colorines. Esto es un trébol rojo, aquí hay llantenes blancos, las camasias, los botones de oro. O sea, hay muchas plantas distintas y estas plantas con una flor un poco más importante, amarilla, estos son los Rhinanthus minor, los pollitos o los
pollitos, gallitos, cresta de gallo, se llama de muchas maneras según la zona, ¿no? Esta planta interviene de una manera radical en el prado y es fantástico tenerla por aquí. Sigo con otras, por ejemplo, es otro zolepro florido, esto es una zanahoria silvestre, especie fantástica también, muy bonita, dura mucho la flor, y como muchas de estas bienales, pues va de aquí para allá, bueno, vivaces de vida corta van de aquí para allá, se mueven, cambian de sitio, igual que los margaritones. Esto que tenéis aquí, por ejemplo, es un lirio azul, es el iris latifolia, que es un lirio originario de la península ibérica y que se adapta perfectamente a la situación en prados. Y, bueno, pues a finales de la estación, pues ya tienes esta composición, pues que son orquídeas, orquídeas altas, la Dactylorhiza elata, el Rhinanthus, margaritones, picris, hay una serie de ellas que, bueno, son combinaciones muy bonitas. Esto ahora después de haber introducido los Rhinanthus. Porque hace años, antes de introducir los Rhinanthus, el prado estaba así. Yo creo que todo el mundo que estáis viéndolo, pues podréis apreciar la diferencia en el tamaño de las gramíneas. Ya os conté que uno de los problemas que tenía cuando empecé con esto es que las gramíneas se disparan en altura a finales de la estación, cuesta segarlas, pero es que además de costar segarlas, las plantas que vas introduciendo, pues también a veces es que las tapan, no se ven. Aquí, bueno, aquí casi no estas dactilorrizas pues quedan bastante tapadas por ellas. No que puede ser que sea, yo creo que también es ornamental, ¿no? Pero vamos, yo personalmente prefiero ver la otra composición. ¿De acuerdo? Para que esto que tengo aquí se convierta en esto, lo que he utilizado es esta planta, que es el Rhinanthus minor, que está muy bien descrita en la literatura inglesa y lo utilizan los ingleses desde hace mucho tiempo, y que es una planta que es parásita de las gramíneas, mejor dicho, hemiparásita, quiere decir que ataca a las gramíneas y a otras plantas, pero les quita vitalidad, les quita vigor y hace que disminuyan en altura y entonces y en densidad. Y entonces ocurre que van cediendo el paso a otras plantas, pues que a lo mejor a ti te apetecen más, te apetece ver más, ¿no? A mí, pues en este caso me apetece más ver este cuadro, digamos, puntillista que el otro, ¿no? Según avanza la estación, bueno, pues esto es como puede estar el prado a finales de julio, casi antes de segar. Está alto, efectivamente, y tiene estos tonos ocres que lo que dan digamos, la fructificación de las diferentes plantas, pero bueno, no se tumba, es más fácil de segar y la cantidad de hierba que sale pues es mucho menor. Este año, pues bueno, lo segué, esto es foto después de segar, a continuación vino, queda un poco, esto se recupera enseguida, o sea, siempre que sigas la hierba alta te queda un poquito más pajita, pero se recupera. Y este año, increíblemente, que hemos tenido un verano extremadamente seco, casi 2 meses y medio de sequía, pues el prado se ha comportado mejor frente a la sequía, que es lo que es el césped segado que tengo, el césped que está automatizado la siega, es una siega continua y tiene unas alturas muy bajas, ¿no? Enseguida, este prado, digamos, que ha aguantado, se ha mantenido verde mejor que el otro por un sencillo motivo, porque todas estas hierbas vivaces que tiene el prado, pues claro, tienen una capacidad de enraizamiento mucho más profunda, o sea, enraizan mucho más abajo que la hierba normal, sobre todo cuando la siegas. Entonces, yo no sé si alguno de vosotros pues alguna vez ha escardado y se ha dedicado a sacar dientes de león, el Taraxacum officinale, y ha tratado de sacar toda la raíz, esa raíz tremendamente larga que tiene y que a veces se ramifica, ¿no? Entonces, claro, esa raíz alcanza profundidades mucho mayores que la hierba, con lo cual se mantiene verde, o por lo menos se mantiene vivo, mucho más tiempo que la hierba. Con lo cual, a finales de verano, antes de dar la segunda siega,
el prado ya, este prado estaba más verde que lo que era el césped convencional. La verdad es que a mí me asombró y este ha sido un año especialmente seco y ha funcionado muy bien. Aquí se le ve florecer estas plantitas, esto es el cuajaleches, el Galium verum, que es una planta que huele fenomenal y que, bueno, es bajita, pero tiene su gracia. Y ya en otoño, pues volvemos otra vez a los crocus y a los azafranes silvestres. Estos son el Crocus speciosus, que, bueno, una mezcla de speciosus, nudiflorus, o sea, son mezclas de azafranes silvestres, tanto autóctonos como alóctonos, o sea, de otras tierras. El conjunto de todas estas plantas, bueno, pues tengo la manía de ir registrando cuándo comienza la floración y cuándo termina la floración de las plantas. Y a mí me sale este año, este es el cuadro de este año, que empezó todo a florecer muy pronto porque tuvimos un invierno pues bastante cálido. Entonces se ve, pues aquí he controlado un total de 52 especies en el prado, 52 frente a una del prado, digamos, de la hierba del campo de fútbol. Llevábamos con sus diferentes clasificaciones, ¿no? Es decir que, bueno, aquí lo tengo por cuadros de color, de forma que se puede ver cómo se van solapando las floraciones, cómo hay una sucesión a lo largo del tiempo de esas floraciones, y si está bien organizado, lo que consigues es que siempre haya flores en el prado, por así decirlo, excepto en los momentos donde, claro, tú tienes que segarlo, ¿no? Hay momentos que siegas, pero que como os diría yo, enseguida hay flores que vuelven otra vez a surgir, ¿no? Sobre todo las vivaces autóctonas, ¿no? Segunda siega en septiembre, esto yo la di justo antes de que empezase a llover. Aquí llueve como por San Mateo, segué y acto seguido llovió y entonces me florecieron todos estos de aquí abajo son todos los azafranes silvestres. Y bueno, si os fijáis, pues tengo pues, clasificado pues, las plantas pues según si son autóctonas o son introducidas. En este prado pues tengo alrededor de casi un 70% o más de plantas autóctonas y las clasifico según anuales, bienales, bulbosas, vivaces y tal, y orquídeas. Tengo una proporción de vivaces pues bastante alta frente a las otras, o sea, hay 12 anuales y bianuales y si sumas bulbosas, orquídeas que también son vivaces y las vivaces herbáceas, bueno, pues te sale pues, prácticamente un 78% de vivaces. Ya insisto que muchísimas de ellas son plantas autóctonas. En este cuadro de aquí se ve, por ejemplo, en amarillo todas las plantas que de alguna forma u otra yo he ido introduciendo, he ido plantando, he ido sembrando, he ido resembrando, he trabajado con ellas, ¿no? Como decía, toda esta, digamos, floración se ve favorecida por esta planta, que es el Rhinanthus minor, los pollitos o plantas de diferentes especies del género Rhinanthus, porque en la península ibérica hay 4 o 5 especies. Yo, según las fuentes que he consultado, unos me dan más y otros me dan menos, ¿no? Tendría que hablarlo con los botánicos también. Entonces, este Rhinanthus es, ya insisto, hemiparásita de las gramíneas y esto es un prado justo al lado de casa. Aquí se da, pues como diría yo, pues por todas partes, lo puedes encontrar por los caminos, en las cunetas, en prados secos, en prados húmedos, donde mires, siempre que los prados, digamos, no se sieguen a tiempo. Consigues unos efectos, como habéis visto, bastante importantes y, bueno, como no hay rosas sin espinas, pues tiene una pequeña pega. Es que estas semillas, que son las semillas de Rhinanthus, tienen una viabilidad, quiere decir, duran en el tiempo muy poco tiempo, no se agregan al banco de semillas que hay en el suelo, quiere decir, a esas semillas que quedan en la tierra cuando las plantas fructifican y se desperdigan las semillas y quedan allí y si tú las pones, digamos, en situación empiezan a germinar y dan plantas y florecen, estas no. Estas tienen una germinación, un periodo viable cortísimo, hay que sembrarlas cuanto antes. O sea, una siembra de enero, por ejemplo, no funciona, una siembra de primavera mucho menos. Y, bueno, tienen esa pega.
esa pega y que además pues son difíciles de recoger las cantidades suficientes. Normalmente los autores ingleses te recomiendan utilizar cantidades de 1 gramo metro cuadrado, tal, que bueno, que para juntar 1 gramo tela marinera, ¿no? Entonces, aquí os enseño lo que dice Asturnatura, que es un portal también de información sobre temas de flora y fauna bastante importante, y se ve cómo estas especies de Rhinanthus sobre todo están en la mitad norte de la península ibérica, pero hay alguna especie que, por ejemplo, está aquí en la zona de Sierra Nevada, en esas alturas que tienen más humedad, ha llegado hasta allí. Ahora mismo, a lo mejor, pues yo he mandado semillas también a la zona de Cádiz y vamos a la Sierra de Grazalema y por ahí, vamos a ver qué tal funcionan en prados que se mantienen, digamos, en verano, por la humedad existente allí. Y bueno, también me los he mandado a Murcia y vamos a ir probándolo en diferentes sitios. Ya digo que el Rhinanthus es una planta que prácticamente es ingeniería biológica el utilizarla, quiere decir que es una forma de controlar a las gramíneas que en el caso de las praderas floridas y de las praderas naturalistas, pues es una de las grandes, por así decirlo, invasoras, ¿no? Bien, junto con este tipo de pradera, que esta pradera es una transformación de lo que existe y un enriquecimiento de lo que existe, pues también hay otros tipos de praderas naturalistas, obviamente, de praderas ornamentales, que os voy a enseñar. Estas son praderas que hice, bueno, masas de flores, estilo pradera, que hice yo también en el jardín. Estos lo hice con mezclas de semillas alemanas junto con otras de aportación propia, como fueron, por ejemplo, todos los claveles del poeta que se ven por ahí. La verdad es que dieron bastante buen resultado y lo que ocurre es que muchas de estas mezclas, bueno, pues la duración sobre el terreno de esas masas de flor, pues te dura 1 año, te duran al siguiente empiezan a caer y después es muy difícil que se mantengan, ¿no? También os comenté antes que fui a hacer un curso al Jardín Botánico. Estas son fotos de las praderas, las dos de arriba son fotos de las praderas que se hicieron, de las praderas ornamentales del Jardín Botánico. El curso lo dio el ingeniero y arquitecto paisajista Miguel García Ovejero. La verdad fue estupendo, aprendí muchas cosas y la forma en que se trataban esas praderas. Me traje la idea de utilizar esta plantita de aquí de color morado, que es la Facelia tarantecifolia, que es una planta que utilizan los apicultores porque es muy apetecida por las abejas y además, pues bueno, se utiliza como abono verde. O sea que, bueno, es una planta bastante completa y estas praderas, tengo entendido, que se siguen manteniendo. Yo hace tiempo que no las veo, pero bueno, la última vez que entré en la página del botánico todavía las citaba. O sea que se supone que están ahí y se mantienen. Lógicamente el botánico, bueno, pues tiene ahí una dotación de personal importante y las regarán y las mantendrán en condiciones, ¿no? Estas praderas de abajo son praderas que también se hicieron en el Parque de Valdedevas, son praderas pictóricas con mezclas, como veis, que tienen bastantes anuales, muy llamativas, muy bonitas y que, bueno, la verdad es que cuando nosotros estuvimos por allí, que esto fue en junio del año 2016 o 17, pues ya era espectacular la floración que tenían y creo que se han conservado un tiempo. Yo hace mucho tiempo que no paso por allí, pero Nacho Ramos, que bueno, hablé con él, le pregunté y como él es un visitador infatigable de zonas verdes y de jardines y tal, y fotógrafo, me dijo que había pasado y que estaban levantadas, que estaba roturado el terreno. Eso puede ser debido a que ya han quitado los praderas ornamentales o también, que también es muy posible, que se estén renovando. Quiere decir que estas praderas, muchas de estas especies, por ejemplo las amapolas, si el terreno no está trabajado, no te vuelven a germinar. Entonces, bueno, para mantener exactamente ese efecto pictórico, tienes que volver a sembrar, digamos, todos los años. Otro tipo de praderas, bueno, otras praderas pictóricas, estas fueron realizadas en el Barco de Ávila por mi amiga, la paisajista Mireia Iglesias. Utilizó varias mezclas de semillas. El Barco de Ávila, para los que no lo conozcan, es un clima templado, con verano seco, tiene unos 600 milímetros de lluvia al año.
y está a 1000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? El terreno en esa zona es granítico, o sea, me comentaba que tenían ahí rocas graníticas, tuvieron que limpiar el terreno, sacar las rocas, sacar las piedras, tal, y sobre ese terreno limpio, pues bueno, después de escarificar, que es otra forma interesante de introducir las semillas, en vez de rotobatear, escarificar solamente, o sea, rascar el suelo. Entonces utilizó varias mezclas distintas y, bueno, le dieron estos resultados que son muy bonitos. Me comentó que eso sí, tenían riegos de apoyo en verano, es decir, esto se riega, porque todavía se mantienen, con aspersores aéreos, y ya que en el Barco de Ávila, claro, al ser un clima seco en verano, pues si quieres, estas praderas se mantienen en flor mucho tiempo, seguramente bastante más que las praderas, digamos, más que el prado florido o que las praderas basadas en especies autóctonas, pero tienes que regarlas porque si no, no tienen la suficiente humedad del terreno como para mantener esta cubierta vegetal, ¿no? También hay que tener cuidado con las plantas adventicias, las madres de las hierbas. En este caso me comentaba que, bueno, tuvieron que dar un par de pases de escardas para quitar las adventicias y que no disminuyera el efecto ornamental de esta pradera, porque estas praderas están diseñadas para sugerir con sus mezclas de colores determinadas pinturas, determinados estilos, o sea, determinados efectos. Y si tú dejas que estas especies desaparezcan o sean ocupadas por otras, pues entonces esos efectos pictóricos desaparecen. Estas praderas en concreto, bueno, pues creo que me dijo Mireia que están ahí y ahí sigue, de lo cual pues me alegro realmente, ¿no? Esto es... son unas praderas que se hicieron en Oviedo, también praderas pictóricas. Este es el primer año, entonces yo no sé si es el 17 o el 18, esto es en el año 21, aquí recién sembradas y aquí esto es vuelta a ser de hierba. Ocurre muchas veces que estas praderas naturales, y imagino que a lo mejor lo habéis visto, pues tienen fases durante su, bueno, estas y todas, ¿no? Durante su vida, pues que no están tan bonitas, ¿no? O que presentan estas calvas. Aquí, bueno, ahora cuento cuáles fueron los problemas y entonces, bueno, no es el primer caso de que siembras de este estilo no triunfaran. También se sembraron rotondas en Gijón hace bastantes años con mezclas de semillas, de flores y la gente pues no les acabó de gustar cómo quedaba una vez pasada, digamos, el pico de la floración. La verdad es que este año quedó muy bonito, pero, por ejemplo, bueno, yo hice aquí un poco de controlador por parte de Miguel García Ovejero. Yo le mandaba las fotos y le iba comentando, él me comentaba, tal, y lo que vimos es que, bueno, pues que tuvieron problemas con el riego. Esto es una pradera hecha sobre una capa de arena. La capa de arena, la siembra sobre capa de arena es un sistema para evitar la aparición de muchas de las semillas de adventicias, de las semillas de las plantas que no quieres, y entonces y lo que pasó es que los aspersores que pusieron pues estaban mal orientados, mal dirigidos y tal, y lavaron muchas zonas. Curiosamente, y esta foto la pongo, pues en esas zonas que lavaron, en esta foto se aprecia aquí, si os fijáis, esto es la cola de caballo, un helecho autóctono que se multiplica por estolones y que, bueno, está considerado una mala hierba peligrosa, ¿no? Y apareció aquí y, claro, también influiría en que, como les diría yo, en dificultar el mantenimiento, ¿no? Y que esa pradera, jolín, requiriese un trabajo y una mano de obra que a lo mejor pues no se podía dar. Yo personalmente, a mí me encanta la cola de caballo y estoy deseando hacer una plantación de cola de caballo en algún sitio. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Esta pradera al final ya os digo que se levantó, como en algunos otros sitios. Yo me imagino que, bueno, algunos conoceréis otros casos. Aquí paso a estas son este año en la zona de Guipúzcoa. Estas fotos me las ha enviado una amiga jardinera y digamos, un fotógrafa incansable de jardines, que se llama Virginia Romano y cuelga muchísimas fotos en Instagram. Y son de unas praderas
con bulbos naturalizados. Esto creo que es en Pasajes. Esto es vamos, en febrero pasado o así. Aquí se ve una pradera, digamos, de varias especies de bulbos y son narcisos, tulipanes, hay por ahí también muscaris, los veréis así en azul, muy bonito. A mí lo que me llama la atención de la pradera, lo que me gusta es que aparte de esto, pues también hay tréboles. Aquí en esta pradera pues se ven las margaritas nacer. Este efecto, digamos, de tréboles y margaritas y estas flores, pues la verdad es que dan un aspecto natural, pues muy interesante, muy potente, ¿no? Esta otra pradera, pues por ejemplo, me parece que es, porque no veo, solamente lleva narcisos, ¿no? De unas pocas variedades. Aquí hay más variedad de planta. También esto es en la zona de Hondarribia, que al ayuntamiento de allí les dio por sembrar estos alcorques con flores, donde se ven las nigelas, silenes, margaritas, crisantemos, o sea, plantas de varios tipos que la verdad es que yo creo que es una idea muy bonita, ¿no? Esto creo que la idea es seguir con ello y que se naturalicen y que la gente, bueno, pues a pasar en primavera lo pueda ver. Si esto se mantiene así, pues lo lógico es que, por ejemplo, la hierba vaya creciendo durante el tiempo que necesitan estos narcisos para recuperar la energía, como dije, y a lo mejor si estos narcisos florecen a finales de febrero, pues a finales de abril se puede dar la primera siega para mantener, ¿no? Bien, y una cosa que quiero destacar de estas praderas es que la introducción, quiero decir, la eliminación de las gramíneas o la reducción del vigor de las gramíneas, la introducción de esas masas de flor, lo que hace es que la pradera se vuelva algo vivo. O sea, tú lo que consigues ahí es crear una especie de pequeño ecosistema, un biotopo, donde aparecen inmediatamente multitud de insectos y con los insectos pájaros, etcétera, etcétera. Entonces os voy a mostrar unas pocas diapositivas. Aquí vemos un narciso bulbocodium con una mosca. Los abejorros son grandes polinizadores y se utilizan hasta en agricultura, vamos, en horticultura, en invernaderos y tal, como polinizadores. Por así decirlo, lo polinizan todo, les gustan todas las flores. Aquí está en un Crocus vernus Pickwick, que son estos que tienen estas rayitas tan curiosos. Esto es otro abejorro sobre Camasia. Bueno, pues la verdad es que a mí me gusta mucho el color del abejorro y el de la camasia también. Bueno, aquí a la derecha tenemos los pollitos, que también tienen sus insectos, y en este caso, para que veáis cómo se establecen las relaciones ecológicas ahí, lo que vemos es una avispa del género Pimpla, son igneumónidos, que son parásitos de polillas y mariposas. En concreto, esta parasita a la mariposa de la col. Entonces, bueno, al no tratar con ningún tipo de insecticida ni de plaguicida, pues tú permites que estos insectos vivan y se regulen entre ellos las poblaciones, que es como tiene que ser. Entonces, en el momento en que tú creas ese pequeño ecosistema con tal cantidad de plantas diferentes y tal cantidad de vidas diferentes, pues se vuelve resiliente en el sentido de que las variaciones, el que de repente pues un año venga una plaga, un año haga malo y se muera una planta, no tienen influencia tiene una influencia muy pequeña sobre el conjunto. O sea que es un ecosistema que, por así decirlo, se mantiene en el tiempo e incluso mejora, ¿no? Más fotos, aquí tenemos una dactilorriza elata con su correspondiente escarabajo, aquí con un abejorro. Las dactilorrizas tienen una variación de color increíble, esta es blanca, pero esta es rosa y las hay de color prácticamente fucsia, ¿no? Entonces, bueno, con este bagaje de plantas, de flores y tal, pues ya empecé hace poco relativamente a incluir en los proyectos de jardines, digamos, estas ideas. Entonces os voy a mostrar ya para ir acabando la presentación algunos proyectos, ¿no? Esto es
Esto es un jardín, una finca cerca de Oviedo, en el concejo de Oviedo, prácticamente el mismo clima, bueno, prácticamente no, el mismo clima que disfruta el Prado Florido de aquí. Tiene unas vistas muy bonitas sobre la montaña. Esto es lo que se conoce en Asturias como una pumarada, o sea, son una serie de pumares, de manzanos, con un prado. Esta foto está tomada en el mes de junio, con esta cedera gigante ahí en medio, para indicar un poco el tipo de vegetación que había. Como veis, está la hierba muy alta porque no se había segado, y es un talud que a la derecha, en este caso, sobre el camino, la carretera de acceso, en la cual pues, pusieron una escollera para nivelar un poco. El talud no es muy pindio, no tiene mucha pendiente, pero bueno, ya tiene algo de pendiente. Destacar que las vistas desde aquí, ahí se ve un poquito de una montaña al fondo, son espectaculares. Entonces se trataba un poco de defender el talud, hacer una especie de barrera psicológica de paso durante una gran parte del año, porque la hierba fina te invita a pisar, pero la hierba gruesa y con esa textura y con esa altura no tanto. Entonces, bueno, pues teníamos esta barrera, está indicado aquí con estos tonos de color morados, que era el prado florido, la pumarada. Y en este prado, en este caso, el prado sería, bueno, se haría mediante siegas y resiembras, resiembras mediante escarificado y semillado, y con una plantación de bulbos, que esta plantación de bulbos estaba previsto, digo, o está previsto, son narcisos, para dar un tono de color, narcisos de diferentes variedades, para dar, digamos, una floración un poco más alargada de narcisos durante la época más sin flor o más triste del año, por así decirlo. Este proyecto, bueno, pues está en veremos, a ver cuándo se puede realizar. El siguiente proyecto, se está realizando ahora mismo, estamos en ello. Yo tengo que agradecer muchísimo a Selene y a Dani, que me llamaron para colaborar con ellos en la creación del jardín y que me permitieron además hacer estas fotos. Estamos ahí trabajando fuertemente con este asunto. Se ven estas fotos de la ejecución ya de la obra. Hubo una excavación, el terreno es un prado, inicialmente era un prado con muchísima pendiente, que caía. Tuvieron que, anteriormente, el dueño anterior lo aterrazó, hizo excavaciones, vaciados, tal, y rellenos que en este caso se ven por ahí, pues eran rellenos de obra. Bueno, pues hubo que hacer una excavación, se niveló un poco más este prado, y el del fondo, que es donde van el prado florido, tuvimos que limpiar aquello y lo dejamos preparado para sembrar. Decir que esto está en el concejo de Gijón, a 100 metros sobre el nivel del mar, y es una zona un poco más cálida que Oviedo. Oviedo es una zona 9, según el Departamento de Agricultura, de 9 de rusticidad. Esto es una zona 10 de rusticidad del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, ¿no? Y a 100 metros sobre el nivel del mar. Es mucho más cálido y, bueno, pues aún así, la zona es húmeda y llueve, y por aquí cuando llueve mucho arrolla el agua, y por aquí hay una especie como de drenaje natural, ¿no? Bastante interesante. El talud tiene orientación noroeste, el sur está como por aquí abajo, el sur está en esta dirección, perdón. Pero bueno, tiene insolación prácticamente durante toda la temporada, ¿no? Ahí previmos, digamos, o se planteó hacer esta zona de Prado Florido, es el talud, acompañando a la subida desde un nivel inferior aquí hasta este césped. En todos los taludes, claro, pues había tenemos que recubrirlos, hay recubrimientos de plantas tapizantes, y el Prado Florido viene en toda esta zona. Además, hemos incluido pues una plantación pues de bulbos variados, que también dé una sucesión de flora a lo largo de la temporada, ¿no? Pues hay camasias, leucojum, gladiolus communis, que también se da muy bien en los prados, narcisos de varios tipos, iris, en fin. Y esto es, bueno, una vez ya limpio el prado y casi preparado para sembrar. En este caso se utilizó una mezcla de semillas con muy baja proporción de semillas de hierba, digamos, alta,
casi no tenía lolium perenne, se utilizaron otra más bien poas y festucas, y además, bueno, pues con especies silvestres a las que añadí ya pues, semillas de Rhinanthus y algunas otras que voy recogiendo, ¿no? Entonces, bueno, eso es el momento de plantación de los bulbos, que esta es la bolsa con yo creo que era, no sé si los leucójunos o las camasias. Esto es pues a finales de septiembre, justo antes de que empezara a llover. Septiembre es un mes perfecto para hacer este tipo de trabajos, de siembras, y porque te crea, digamos, unas condiciones de cultivo, las lluvias de otoño que hace que germine todo bien enseguida y que empiece a crecer. Y esto es, pues bueno, perdón, que me ha vuelto a ir la semana pasada, donde ya se ve el prado con una cubrición bastante buena. Estos son los bulbos, en concreto, pues una variedad de narcisos. Y si os fijáis aquí, estas plantitas que aparecen, que tú dices, bueno, pues malas hierbas que han salido. No, no son malas hierbas porque las hemos sembrado, y concretamente son amapolas. Amapolas que a mí, la verdad, me encantan las amapolas y las siempre que puedo. Y bueno, pues hemos aprovechado que el terreno está movido para echar abundantes amapolas por aquí y por allá, que florecerán este año, y ya veremos a ver cómo hacemos para mantenerlas en años sucesivos o tal, ¿no? Bien, este proyecto está en ejecución, insisto, y bueno, pues tenemos grandes esperanzas en él. Otro proyecto, otra propuesta, esta ya de jardinería pública, es la propuesta por encargo del Ayuntamiento de Oviedo para el bosque del Fulminato. Este es un bosque, un residuo, digamos, boscoso e industrial que está al lado de Oviedo, fascinante porque son los restos de una antigua fábrica de pólvora, que es una muralla increíble, una fortificación sobre la que han crecido árboles, está rodeada de árboles y bueno, pues hay una vegetación apabullante, por así decirlo, ¿no? Arbórea. Pero bueno, dentro de esa vegetación apabullante también hay claros, porque se han realizado diferentes obras. En esos claros, nuestro equipo, esto lo trabajamos de un equipo de diseño del paisaje, el equipo de diseño GIE, y nuestro equipo, bueno, pues preparó una propuesta que es esta de aquí. Dividimos el terreno, las 81.000 metros cuadrados, me parece que son, en diferentes zonas, en diferentes actuaciones, según intensidad, según las unidades de paisaje que definimos. Y entonces, bueno, en un par de ellas, que es aquí en la entrada y aquí, pues se han propuesto pues, praderas ornamentales o prados floridos. Este de aquí abajo, que es una zona de intervención mínima, es exclusivamente con especies autóctonas, que como habréis visto en las anteriores diapositivas, pues hay bastantes como para que eso quede muy bonito. Este de aquí arriba, que es en la entrada, en una zona mucho más, que ha sufrido más intervención humana, pues aquí viene una pradera ornamental en la cual pues seguramente esto está al lado de unos humedales, incluyamos algún otro tipo de vivaces y tal. Y para acabar, pues bueno, os voy a poner esto que es una infografía que hicimos. En nuestro equipo estaba formado, bueno, por yo mismo, que andaba por ahí dirigiendo el asunto. Contamos con la asistencia bueno, en el equipo de Rafael Suárez Muñiz, que es doctor geógrafo y experto en jardines y conocedor de los jardines de Asturias, y de una paisajista y diseñadora que es Sofía García, que fue la que hizo esta infografía tan bonita con estas plantaciones, que ya no es un prado florido exactamente como el que habíamos planteado. Aquí hay zonas húmedas, entonces se incorporan también, por ejemplo, vivaces del tipo de iris ibírica, más allá, pues seguramente el iris eudacorus ya digamos, más, que enlazan más con la zona húmeda. Y bueno, yo con esto acabo la exposición. Decir que, bueno, esto ahora mismo hemos acabado, digamos, lo que es hemos realizado un estudio exhaustivo de la flora y vegetación de toda la zona para poder tener una base científica de trabajo. Este estudio ha sido dirigido por el catedrático de Botánica de la Universidad de Oviedo, que es Tomás Emilio Díaz, como paso previo al proyecto, y bueno, esperemos que se realice digamos, en poco tiempo.
Y con esto acabo. Yo doy muchas gracias a todos por vuestra atención. Espero que estas propuestas de praderas naturalistas y prados floridos pues os hayan gustado. Y lo que quiero deciros es que animo a todo el mundo a que pruebe y a que vea la forma de incorporar estas praderas tan impresionantes y estas praderas que son muy sostenibles y muy ecológicas. Y gracias a todos por venir a esta presentación. Sí, no, Víctor, sobre todo Víctor Mesa, que se ha tenido que ir, te ha hecho varias, te ha dejado varias porque se tenía que ir, quería preguntarte. Entonces, mira, empiezo si quieres con eso. Dice que la explicación que has hecho está muy centrada en praderas con climas de pluviometría alta. Entonces, pregunta si tendrías tú o algún participante información sobre praderas en climas secos. Bueno, yo para climas secos, lógicamente estas praderas efectivamente funcionan muy bien en los climas atlánticos o climas húmedos, que no tiene por qué ser atlántico, ¿no? Climas que tengan cierta pluviometría en verano. Yo personalmente para climas secos creo que lo recomendable es estudiar a los expertos en jardinería mediterránea y concretamente las teorías y las tesis de Oliver Filippi, que tiene bastante hecho sobre formas de recubrir el terreno en climas más áridos, ¿no? Y él, como sabéis, pues distribuye el terreno en hidrozonas, zonas digamos, más cercanas que llevan 2 o 3 riegos a la semana y va alejando, digamos, de la zona de influencia y cada vez tiene menos riegos y propone diferentes soluciones. Las soluciones son complejas y yo no soy un experto en el tema, pero sí que lo recomiendo, ese tipo de actuaciones. Hay una cosa, Oliver Filippi, que cuando habla de estas praderas ornamentales, y entonces él también propone, no sé si en una conferencia que dio en Portugal a la Asociación de Jardinería Mediterránea, propone, pues bueno, hacer praderas ornamentales con praderas de flor de primavera y cuando llega el verano dejar que se sequen, que queda todo amarillo, churrascado, por así decirlo, y en invierno y en otoño renovarlas. Esa es otra opción. Para mantener la cubierta vegetal y mantener la floración, entonces hay que recurrir a otro tipo de cubiertas vegetales, a otro tipo de plantaciones. Que ya digo que Filippi las estudia de maravilla. Que te iba a decir de todas maneras que yo sí que hay algunas de las especies que has mencionado tú que yo he visto, por ejemplo, en zonas de Madrid. Es verdad que la distribución creo que es bastante distinta, o sea, supongo que variará bastante la proporción y, lógicamente, muchas especies no estarán, habrán sido sustituidas por otras, pero yo en Madrid sí que muchas de las cosas que has dicho las he visto. O sea, que también creo que depende no solamente de si son secas o húmedas, sino también de la profundidad y de la composición del suelo. Ciertamente, quiero decir que, claro, aquí yo estoy hablando... mi campo de experimentación es un suelo con 40 centímetros de profundidad sobre un terreno arcilloso, una mezcla de arcillas y arenas y en algunas zonas con más arcilla. Entonces es un terreno que, claro, que guarda la humedad muchas veces demasiado en invierno y en verano, ¿no? Es posible que ese tipo de terrenos también se produzcan en otras zonas un poco más áridas y de hecho quiero decir que no solamente no por estar, digamos, en una zona de clima continental vas a tener aridez, porque si subes a zonas montañosas, laderas, te encuentras praderas, ¿no? Quizás no tan verdes como las del norte de España, pero sí que hay praderas, ¿no? ¿Sabes? Sí, yo por ejemplo he visto en zonas graníticas de Madrid y he visto, por ejemplo, bastante proporción de Aspodelus. No sé si es el Albus o es otro, pero, Bueno, pero sí que he visto y en zonas que son secas. O sea que yo te digo, sí. la distribución a veces se repite ese patrón. Ciertamente. Vale, si quieres, tengo más preguntas de Víctor, pero voy a dar paso a Carola Malfort para que te haga ya una pregunta directamente. Hola, ¿cómo les va? Hola, Fernando. Buenas tardes, Carola, ¿qué tal? Encantado. Bueno, yo desde Argentina te hago unas preguntitas en un clima completamente distinto y entré un poquitito tarde, así que no sé si ya hablaste de este tema. Mi pregunta es, ¿cómo encaras la pradera? Digamos, ¿cómo tratas el terreno cuando llegas? A lo mejor no hubo una obra, sacas todo, secas lo que hay.
¿Y cómo lo encaras? ¿Pones una pionera, repartís semillas? O sea, nada, en cortito, ¿no? Bueno, yo tuve la suerte de partir de un terreno ya ocupado por hierba, de un prado de diente y siega, que se llama aquí. Este prado ya estaba ocupado por hierba, con lo cual lo único que tuve que hacer fue incorporar nuevas especies mediante plantaciones, mediante siegas, mediante siembras y dedicarme a segar y a modificar, digamos, un poco la composición del prado y la forma en que se comportaban las diferentes especies. En los nuevos prados que estoy planteando y que se están haciendo sobre superficies de tierra, claro, tú necesitas tener una cobertura vegetal. Y entonces yo lo que estoy utilizando pues son mezclas de semillas que incorporan gramíneas, gramíneas a ser posible más finas y no tan agresivas, pues como, yo que sé, como el ryegrass inglés, o sea, mezclas de poas y festucas a los cuales se incorporan especies silvestres. Y ahí empiezas. Y yo además incorporo pues las semillas del Rhinanthus minor, que es esta planta hemiparásita que hay por aquí. Entonces, es la forma de funcionar. Porque en estos prados las hierbas, las gramíneas se mantienen. Aunque disminuya su densidad y disminuya su altura, siguen ahí, que es lo que muchas veces te da pues, una cubrición pues, en las épocas, en invierno. Ahora, por ejemplo, que está verde, ¿no? ¿Sabes? No sé si te he respondido, te he aclarado, Carola. ¿Sí? ¿Era eso? Sí, perfecto. Gracias. Bueno, fenomenal. Voy a hacer otra pregunta que ha hecho Víctor. Te dice, ¿el sistema de siegas y la retirada de restos tiene relación con la nutrición de las especies y el funcionamiento de las praderas? ¿A qué nivel? Pues tiene mucha relación. Y de hecho en el momento, sin hacer nada más que segar y retirar restos y no aportar nutrientes, sobre todo o sea, ese conjunto de cosas, segar, retirar restos y no aportar nutrientes, claro, las gramíneas que son muy exigentes en nutrientes, por eso hay que abonar tanto los céspedes, ¿no? Empiezan a perder vitalidad, empiezan a perder fuerza y competitividad. En el momento en que pierden competitividad, pues el resto de plantas ¡pum!, se desarrollan y empiezan a mostrarse y a aparecer por allí. Entonces, tiene mucho que ver. El régimen de siegas influye en eso y también, o sea, siempre que retire restos, y esto cualquier autor y cualquier, bueno, se puede consultar en múltiples fuentes, todo el mundo dice que hay que quitar los restos, funciona justo al revés de lo que es la maquinaria recicladora en la jardinería convencional sobre césped, que lo que hace es cortar la hierba y aportarla y aportar nutrientes. Esto es justo lo inverso. Y por otro lado, el régimen de siegas, tú con ese régimen de siegas también controlas, bueno, mejor dicho, tienes que adaptarlo a las especies que tienes. Porque, por ejemplo, los Rhinanthus, que como dije, es una especie que no tiene mucha viabilidad, que no pasa al banco de semillas del suelo. Si tú lo siegas antes de la fructificación, pues te quedas sin Rhinanthus, así, tal cual. ¿Sabes? Entonces, bueno, hay que jugar un poco con eso, con los tiempos, ¿no? Pero es fundamental, sí, fundamental de todo. Sí. Mientras te hago la tercera que ha hecho Víctor, dice, ¿cómo se controla el comportamiento invasivo de las especies, sobre todo de las alóctonas que puedan representar un riesgo? Yo de especies alóctonas que por mi experiencia aquí, en otras partes de Jardín y de Asturias, las especies alóctonas que más riesgo están presentando son especies de gramíneas, básicamente. Es decir, que son las que más rápidamente se difunden, las que más rápidamente se escapan y empiezan a nacer por todos lados. Un caso paradigmático es la hierba de la pampa, pero no solamente esa, hay más. Entonces, las especies alóctonas que estoy introduciendo no veo que se comporten de esa manera. Porque para que una especie, digamos, invada, puede ocurrir que sea capaz de mandar grandes cantidades de semillas y ocupar el espacio de esa manera, o mediante estolones y tal. Las especies alóctonas, estolones o sistemas de multiplicación vegetativa. Las especies alóctonas que estoy introduciendo prácticamente son especies bulbosas y entonces esas se controlan muy, muy bien. Vamos, ya me gustaría
que se multiplicasen, la verdad. ¿Sabes? O sea, que no tenemos ese problema por ahora. Sí, de hecho, que decías que una de estas mezclas de vivaces que saca un poco después, ¿no? Que eran como más floridas y demás, que tenías el problema de que tendían a desaparecer, ¿no? Al cabo de unos años, casi como si fueran anuales. Sí, es que bueno, esas mezclas pictóricas, por ejemplo, tienen mucha proporción de anuales y después para enseguida, porque la vivaz tarda un periodo de tiempo, la siembra de vivaces tiene una carencia. O sea, tú la siembras un año y hasta que empieza a florecer, son como las bienales, ¿no? Florece el año que viene o a los 2 años y es cuando se empieza a manifestar bien. Para eso se utiliza, para cubrir ese hueco, se utilizan especies anuales, pues como las que hemos visto, ¿sabes? La centaurea, el aciano y las amapolas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas especies, muchas de ellas, bueno, por lo menos las amapolas y el aciano creo que también, si no se laborea el banco de semillas, ¿me sale que he perdido la conexión? Ahora te volvemos a ir. Acabas de volver. Bueno, no sé si os habéis perdido mucho. La cuestión estaba hablando de que, por ejemplo, amapolas y acianos pues son anuales que sirven para eso, pero no tienden a no resembrarse, aunque las semillas sí que quedan en el banco. Entonces, tú laboreas el terreno y lo normal es que vuelvan a salir, pero sí laboreas, ¿sabes? Son plantas, bueno, la amapola aquí sale por las cunetas y sale por todos los lados, pero sobre todo al lado de terrenos labrados, ¿no? Vale. Luego, nada, Víctor, te daba las gracias por tu sabiduría. Bueno, vaya. Hay varias personas que han preguntado, bueno, Laura Altamira ha dicho, buenas tardes, soy Laura de Córdoba, Argentina. ¿Debemos segar sin excepción? Te pregunta. ¿O podemos ver qué sucede de manera espontánea cada especie con su ciclo? Bueno, el tema de la siega, vamos a ver, el tema de la siega, claro, yo no sé, conozco algunas especies de Argentina, pero no sé en concreto cómo funcionan esas especies, quiero decir las especies de las que estará pensando Laura, ¿no? Por ejemplo, claro, es decir, la hierba de la pampa, que es una hierba gigante, pues tú la puedes tener ahí sin segar, seguramente, ¿no? Las especies de aquí que no tienen esa potencia, tienden, en el momento, los prados se mantienen como prados porque tú con las siegas o con los cortes que hacen los ganaderos o los paisanos de los pueblos, los mantienen en una fase de la sucesión ecológica del prado, de la evolución del prado. Los mantienen en la fase herbácea. Si tú ese prado no lo siegas, al cabo de poco tiempo, por lo menos en este clima, se llena de plantas que van subiendo de tamaño y de volumen. Normalmente son plantas que son zarzas, pues como todo el tipo de zarzas, zarzamoras, los tojos y tal, y eso poco a poco va dando lugar a plantas arbóreas que encuentran ya su hueco y al final de esa evolución, pues se forma el bosque, un bosque atlántico. Aquí, que es el clímax. Si tú no quieres que eso siga, si tú no quieres que se te llene el prado o el jardín de zarzas, tienes que segar. Entonces, la siega es obligatoria. Nosotros lo que estamos haciendo es mantener esa zona de terreno en una fase de esa sucesión, de esa evolución, ¿sabes? Pero, bueno, podemos mantener una fase al mismo tiempo que la enriquecemos. Pero, claro, sí, la siega es obligatoria y siega anual. Es muy probable que con una sola siega al año lo puedas hacer. Si por ejemplo, renuncias a las especies de otoño y demás, ¿no? Pero esa única siega la tienes que dar. Esa es mi opinión. Igual que lo hacen los paisanos de los pueblos con sus prados. Ya. ¿Sabes? A ver, Mercedes Franco, me voy a tener que ir. Gracias, Ignacio, porque como siempre merece la pena. Transmito, por favor, a Fernando mi agradecimiento por haber compartido tanto y de forma tan amena. Luego, Bueno, qué bien. Laura Altamira te pide si puedes pasar nuevamente la biografía mencionada. No sé cuál es la forma más fácil. No sé si quieres volver a mencionar o es más fácil que lo escribas, igual, ¿no? Bueno, no, no sé cómo escribirlo. Yo os voy a repetir los libros que he citado. El primer libro sería The Wild Garden, de William Robinson. Hay una edición moderna y también hay una edición facsímil que se puede encontrar en internet gratuita, buscándola.
un libro muy interesante, escrito con esa prosa del siglo XIX, un poco así, como diría yo, espesa, pero que, bueno, unas propuestas muy curiosas. También he hablado del libro Meadows del creador de Great Dixter, que es Christopher Lloyd. Ese libro se puede encontrar fácilmente. Yo tengo muchos libros que he comprado, pues, digamos, a través de Iberlibro, AbeBooks, o sea, librerías online que te pueden encontrar estos libros nuevos o de segunda mano en muy, muy buen estado, ¿sabes? También recomiendo los libros de Nigel Dunnett y de James Hitchmoor, que son grandes, bueno, expertísimos en temas de siembra de praderas. Tienen varios libros, pues cualquiera de ellos está muy bien, ¿sabes? Yo, bueno, creo que esa es la biblioteca. Y por supuesto, claro, pues hay muchos autores que, aunque no hayan publicado por libros, sí que hay gente que está trabajando este asunto en Internet y a poco que busques, pues en Instagram o que busques en la red, encuentras gente, sobre todo ingleses. Hay gente inglesa que como sabéis, en Inglaterra tienen un problema gravísimo de falta de insectos, de polinizadores. Bueno, aquí también, aunque no se dice, ¿sabes? Y entonces, bueno, se están dedicando a lo que ellos llaman rewilding England, ¿no? Están a sembrar praderas de flores por todas partes y hay mucha gente trabajando en ese tema, ¿sabes? Aquí en España se está haciendo bastante en los temas de los cultivos, porque están sembrando las áreas entre cultivos con praderas autóctonas, también para favorecer los polinizadores, pero vamos, yo soy de la opinión que, bueno, pues que hay que hacer cada uno lo que pueda en su pequeña parcela, ¿no? Y si tú en tu parcelita pues tienes ahí un pequeño biotopo, un ecosistema lleno de polinizadores y tal, pues es una pequeña aportación al conjunto, ¿no? Sí, de hecho me parece que es en marzo, viene Lorena Square de Aragón y va a hablar precisamente de polinizadores, porque ella tiene bastante experiencia en eso y va a hablar sobre el tema. Tengo aquí también el último comentario que he escrito, es Lucía Torrens, que dice: ¿cuál es tu estrategia para vender las praderas naturalistas a tus clientes para que se animen a realizar estas propuestas en sus proyectos? Sobre todo cuando el cliente no es conocedor del tema. Cuando el cliente no es conocedor. Bueno, yo creo, para empezar, que el paradigma de jardín ha cambiado. O sea, yo vengo como os dije, de una jardinería muy convencional, prácticamente industrial en mis comienzos, y una jardinería, digamos, basada en el césped, ¿no? Excepto en algunas zonas de ataluzadas y tal. Entonces, poco a poco, la idea de un jardín naturalista más relacionado con el medio ambiente, o que ayude al medio ambiente, o que sea más ecológico, se va introduciendo. Y hay mucha gente que yo no lo veo tan difícil, que hay mucha gente cuando se lo dices le parece bien, sobre todo porque hay que comentar una cosa, que las propuestas que yo hago evitan bastante trabajo. Entonces, claro, últimamente ando estudiando, como decirlo, la jardinería para vagos o para gente que no tiene tiempo, y este tipo de propuestas pues sí que ayudan. Mira, acabo de poner, porque el único libro que yo conozco, bueno, aparte has mencionado, por supuesto, a Hitchmoor, y yo sé que en Hitchmoor, en el de Sowing Beauty, que yo lo he leído, habla bastante sobre praderas, tanto húmedas como secas, pero hay un libro específico de praderas que además se centra en praderas secas, que está impreso, lo que pasa es que está en inglés. Está en inglés, y luego que la mayor parte de la información no es sobre praderas europeas, aunque habla algo de Rusia, si no recuerdo mal, pero sobre todo son praderas americanas. Se llama Steps, lo he puesto en preguntas y respuestas, por si queréis verlo directamente. Se llama Steps, con 2 Ps, y habla sobre las praderas precisamente en zonas secas del planeta. Pero el que yo sepa, sí, es el único libro que conozco. Yo no sé si en castellano y a nivel europeo conoces mucho más. Yo creo que no. De todas formas, por ejemplo, Filippi, en una de las propuestas de cubrición del terreno, una de esas propuestas es la pradera de estepa, de zonas secas, ¿no? Que se mantiene bastante bien en el tiempo. O sea que, bueno, eso es interesante, sobre todo para zonas de clima mediterráneo, que es donde más se ha movido él, ¿no?
Pues en esa línea va este libro que digo yo. Lo que pasa es que no se centra, creo, demasiado en el Mediterráneo. Creo que igual lo menciona, pero muy brevemente. Se centra sobre todo en Estados Unidos, en América, vamos, en general, y se centra también, yo creo que en zonas de Rusia, pero no me suena que el Mediterráneo. O sea, es verdad que aquí literatura de la zona mediterránea hay, aparte de algo que haya mencionado Filippi, hay poca que yo conozca. No sé si alguien conoce algo más, pero si alguien conoce, por favor, que participe y diga. Que levante la mano. Carola, vuelve a preguntar. No, el libro de Amalia Robredo está muy bueno Bueno, sí, claro, por supuesto. para ver praderas y en castellano, y está, la verdad que es muy didáctico. Sí, lo que pasa es que las de Amalia yo creo que son más, entiendo yo que son más húmedas que secas, ¿no? No, tiene mucho seco también, ¿Sí? hay de todo. Pero el clima que tenéis allí es de veranos húmedos, tengo entendido. Bueno, yo estoy en Córdoba, en Argentina, en Córdoba. Amalia me parece que se dedica mucho en Uruguay y mucha zona costera. Sí. Pero sí, los veranos acá son húmedos y los inviernos secos. Vale. Vale. No sé si alguien más quiere hacer preguntas. ¿Alguien más se anima a hacer preguntas? Hoy se anima poca gente, aparte de ti, Carola, se ha unido poca gente más a hacer preguntas así en vivo. Bueno, no sé, si nadie pregunta más, vamos cerrando por hoy. Y nada, también quería comentar, aprovechando que está Fernando aquí, que dentro de un mes, más o menos, no, un poco más, no, un mes, más o menos, dentro de más o menos un mes, va a hacer, de hecho, un webinar didáctico, Fernando, va a hacer uno de los webinarios sobre jardines experimentales, que va a hablar de su jardín, que tiene 400 especies mucha además también de flora autóctona, ¿no? No, entiendo. sí, básicamente. Tengo un 30% de plantas digamos, autóctonas, por eso que te comenté, ¿no? De ver lo que hay alrededor y utilizarlo. Y la verdad es que, bueno, no solamente en la zona, digamos, en la zona costera del Cantábrico de España. España es un país riquísimo en vegetación. Tenemos una flora fantástica. Y yo siempre digo que es una pena que tengan que venir de fuera a enseñarnos lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces, o sea que, bueno, eso es lo que yo estoy probando, pues plantas de aquí que nacen en todas partes, plantas de bosque, sotobosque, plantas pioneras en el tercer paisaje, que hay unas cuantas también, en fin. Eso. Bueno, así que yo os animo a todos, a los que os interese, que os apuntéis a esa. Esa no es gratuita. Eso es lo único que tengo que matizar, porque hasta ahora han sido todas gratuitas y a partir de ahora hay algunas que no van a ser gratuitas y esa no es gratuita, pero os animo a que os apuntéis porque va a ser muy interesante. Duran más. La charla que va a hacer, de hecho, Fernando, en vez de durar 1 hora, va a durar 2 horas, más o menos. Bueno. Con preguntas y no es exacto el tiempo, pero vamos, aproximadamente el doble que esta, aunque esta ha sido bastante larga. Y nada, agradecerte la charla, Fernando, que ha estado muy interesante. Y nada, que los que no habéis asistido antes, que os hayáis interesado, os suscribáis a nuestro newsletter y, por supuesto, que nos sigáis en los vídeos de YouTube. O sea, que yo os animo a que visitéis nuestro YouTube y veáis las charlas grabadas. Y nada, dicho eso, me despido. Yo también. Muchas gracias. Hasta la vista. Hasta luego.